Guerra Fría. Intervención rusa en la Primera Guerra Mundial. Tuvo como consecuencia el deterioro de la economía y una crisis política que culminó con la caída del zar Nicolás II en 1917. En este mismo año, los Estados Unidos y Rusia comienzan sus enfrentamientos. En 1922 se creó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, bajo el mando de Stalin. Ambos países se unieron en la lucha contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Pero esta alianza se rompió cuando Stalin utilizó el Ejército Rojo para controlar gran parte de la Europa Oriental, mientras que Truman, presidente de los Estados Unidos, trataba de unificar Europa Occidental bajo su mando. Los estadounidenses temían que después de la guerra, la crisis económica que afectaba a Europa repercutiera en los Estados Unidos. Así pues, en 1947, Marshall decidió poner en marcha un plan de ayuda económica y tecnológica destinado a reconstruir Europa. Se invitó a la Unión Soviética a participar en el plan, pero estos denegaron el ofrecimiento. Por su parte, la Unión Soviética y los países europeos satélites, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Albania, crearon en 1947 el Cominform, la versión comunista del plan. También se creó la Organización Europea de Cooperación Económica, la OSCE, para la ayuda mutua de los países integrantes del plan. Ya en 1952, el Plan Marshall había alcanzado sus objetivos. En la conferencia de Yalta, Churchill, Roosevelt y Stalin, líderes de Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente, acordaron que habría elecciones libres en los países europeos. Roosevelt muere poco tiempo después y es reemplazado por Truman. Para este momento, los chinos ya habían ganado su revolución e instaurado el socialismo, así aliándose con Stalin y la Unión Soviética, quienes ya habían explotado su primera arma nuclear, para estar en contra de los Estados Unidos y del capitalismo. El primer conflicto armado de la Guerra Fría comienza alrededor de 1950, fue la Guerra de Corea. Todo empezó porque los norcoreanos invaden el territorio surcoreano. Cabe mencionar que los del norte eran socialistas y contaban con el apoyo chino y soviético, mientras que los capitalistas del sur contaban con los de Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y otros países capitalistas. Debido a las bombas y otras armas nucleares de papá Estados Unidos, los norcoreanos y los ejércitos chinos y soviéticos sufrieron grandes bajas. Tristemente, también acabaron con miles de civiles inocentes. Para 1953 habían llegado a un acuerdo, el armisticio de Panmunjom, el cual dice que sus territorios quedarían divididos muy parecido a como están actualmente. Su frontera se localiza alrededor del paralelo 38 y, aunque no se ha firmado la paz y las Coreas se siguen odiando, así terminó este movimiento bélico.
Otro conflicto armado de la Guerra Fría fue la Guerra de Vietnam. Se desenvuelve, obviamente, en Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Camboya y Laos. Da comienzo alrededor de 1955 y 1959. Cabe mencionar que Vietnam del Norte era socialista y la parte del sur capitalista. Nuevamente hay apoyo chino y soviético a los socialistas, y estadounidense y de otros países, como Australia, para los capitalistas. Aunque se libraron muchas batallas en tierra, el principal daño se causaba con los bombardeos aéreos. Recordemos que tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética ya tienen armas químicas y nucleares. Esta guerra duró mucho más tiempo de lo esperado, debido al reñido combate que había. Los del norte contaban con la Fuerza de Liberación Nacional, la NLF, y los del sur con el apoyo de varios países, como Alemania y Gran Bretaña. Pero quien iba ganando esto era la muerte. Miles y miles de personas de ambos bandos, y tanto civiles como militares, habían muerto ya. Por el descontento del pueblo estadounidense, el presidente Nixon inició la llamada vietnamización, que consistía en, poco a poco, retirar las tropas americanas, dejar que los vietnamitas peleen su guerra, aunque seguir apoyándoles económicamente. Esto nunca se completó totalmente, y seguían habiendo más y más muertes. Recordemos que Nixon se vuelve presidente en 1969, por lo que ya había durado un buen rato esta guerra. En 1975, que Vietnam del Norte vence al sur y se crea un solo territorio, la República Socialista de Vietnam. Estados Unidos estaba aterrorizado, tanto por su miedo al comunismo, como porque ellos acababan de sufrir su primera gran derrota militar. Esta derrota generó el llamado Síndrome de Vietnam. Estados Unidos estaba triste porque había perdido, se sintió débil. Esto les duró aproximadamente unos 10 años. Ya luego se levantaron y ya volvieron a ser la gran potencia poderosa que son. La URSS hizo muchos esfuerzos por mantener el régimen comunista. Pero en 1985, el país no pudo evitar entrar en una profunda crisis. Donde el gobierno planteó la necesidad de un cambio de política hacia la distensión con Estados Unidos. A este proceso de reestructuración de la economía soviética se le denominó perestroika. Desde 1991, el gobierno abandonó el Partido Comunista y permite la independencia de varias repúblicas. La Guerra Fría terminó en Europa cuando las recién liberadas naciones de Europa Oriental eligieron gobiernos democráticos. La carrera armamentística se detuvo y Alemania se unificó.
La caída del muro de Berlín. Con la disolución de la URSS y la desaparición del bloque socialista, esos países comenzaron a abrirse al comercio con Europa y con el resto del mundo. La caída del muro de Berlín representa el final de la Guerra Fría. Aunque esto no significa el final de todos los conflictos, tales como el destino de los arsenales soviéticos, el peligro de la China comunista, la amenaza de Corea del Norte y la intensificación del bloqueo a Cuba. Denle like, compártanlo con sus amigos, suscríbanse a nuestro canal, subimos video todos los viernes, bye. Por el descontento del pueblo estadounidense, el presidente Nixon inició la no, cállate.